Buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho. Buenísimo que podemos otra vez utilizar este medio para estar comunicados, para estar compartiendo palabra de Dios en esta tarde. Quisiera compartir algo con ustedes donde Dios me habló en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. En la segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 4. Es un pasaje muy conocido de la palabra de Dios y, y mi reflexión iba en torno a esta situación de que los creyentes, los cristianos, pasamos mucho tiempo, como es lógico, hablando de un Dios que es todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo sabe, que nos ama, pero paralelamente nuestra vida refleja una gran fragilidad. A diario somos víctimas, por decirlo de alguna forma, de circunstancias, de problemas que muchas veces nos agobian. Y entonces, a muchos dentro del pueblo de Dios se le genera una cierta confusión. Es decir, ¿cómo es posible que si Dios me ama, que si Dios lo sabe todo, si todo lo ve y todo lo puede, cómo es posible que permita que yo transite por esta situación, ¿no? Y Pablo, en un contexto determinado, en esta carta donde fundamentalmente está defendiendo ante algunos críticos en Corinto su ministerio, pero en este capítulo viene hablando comienza el capítulo 4 hablando del Evangelio, ¿no? Y de lo que el Evangelio representa, que es una luz, y comienza diciendo allí en el versículo 7, dice, hablando del Evangelio, ¿no? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir que cuando uno ve una vasija de barro, lo que está viendo es una vasija de barro. Claramente, ¿no? No está viendo otra cosa, no está viendo un jarrón de la 15ª dinastía Ming de China que vale 30 millones de dólares. Una vasija de barro. Algo que algún artesano ahí con barro le dio cierta forma. Pero el tema es lo que tiene dentro, ¿no? Que dentro tiene un tesoro. Y comienza Pablo diciendo esto, y después va a desarrollar uno de los pasajes que a veces es más leído, pero yo francamente no he escuchado predicar mucho sobre esto en un tiempo donde yo creo que vivimos algo que yo llamo el hedonismo cristiano, ¿no? Desde muchos lugares se predica que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar bien, tenemos que tener todo lo que querramos porque somos hijos del Rey, que todo aquello que nuestro corazón desea, si nosotros lo creemos con fe que lo habremos de conseguir, lo tendremos. Que si creemos fuertemente se hace realidad en nuestra vida todo aquello que nuestro corazón anhela. Bueno, yo sinceramente no encuentro esa filosofía en la Biblia, porque no es otra cosa que una filosofía, porque no es una doctrina cristiana, claramente. Lo que es cierto que Dios es todopoderoso, es cierto que Dios me ama, es cierto que Dios está atento a mi necesidad, que está atento a mi clamor, a mi oración, pero de ninguna manera mi oración y mi fe entre comillas, condicionan lo que Dios habrá de hacer o lo que Dios me habrá de dar. De ninguna manera. No es mi fe la que produce cosas, de ningún modo. Lo que mi fe hace es acercarme al Dios todopoderoso,
quien me indica allí en la intimidad el camino por el que debo andar y donde sus bendiciones están delante mío y yo puedo recogerlas. Pero me resultó muy profundo este pasaje donde Pablo habla, ¿no? Porque comienza hablando de esto, que somos vasija de barro. No, el poder está en Dios, no en nosotros. Y somos exhibidos, ¿no? El capítulo 3, Pablo hablando de su ministerio y de otros como él, dice, nosotros somos cartas abiertas para ser leídas. Estamos a la vista de todos. Y nosotros como hijos de Dios nos exhibimos como vasijas de barro. No como artistas o como héroes, sino como vasijas de barro, porque lo glorioso está dentro. No somos nosotros, lo importante es Dios, ¿no? Y tenemos que reflejar esa pobreza. A veces uno ve algunos ministros que tienen tanto glamour, ¿no? Bajan de sus aviones privados. Bueno, gloria a Dios por la provisión, ¿no? Uno a veces algunos parecemos sonar como envidiosos, ¿no? Nada que ver, yo me gustaría, pero yo sinceramente no me imagino teniendo un avión privado. ¿No? Me imagino pudiendo alcanzar alguna condición económica aliviada o importante inclusive, pero si tuviera que viajar lo haría en un avión de línea, ¿no? Un avión privado. Tan importante soy que necesito un avión privado. Bueno, qué sé yo, Messi viaja en avión privado, ¿no? Pero el tipo está en Barcelona y tiene que jugar en Argentina y es un lío. Y el hombre tiene la capacidad para comprarse un avión y se lo compró y viaja, y está buenísimo, ¿no? Pero no me imagino un ministro del Evangelio viajando en un avión privado, ¿no? Y lo que la Biblia nos enseña, lo que la Biblia nos muestra es esto. El apóstol Pablo nos enseña esto y dice, escuchá, la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Somos perseguidos, mas no estamos desamparados. Hemos sido derribados, pero nunca nos han destruido. Cuatro paralelos donde Pablo quiere reflejar la realidad del creyente fiel, ¿no? Habla de que estamos atribulados, estamos angustiados, somos perseguidos y somos derribados. No se ve ahí ninguna gloria, no se ve ningún glamour. No dice a veces pasa esto, sino que dice, esta es la realidad, muchachos. Esta es la condición, ¿no? Lo primero que dice, que somos atribulados en todo, pero no se apodera de nosotros la angustia. Y cuando habla de atribulados en todo, está hablando de situaciones que llegan a nuestra vida. No de situaciones que nosotros provocamos, sino de cosas que llegan. Cosas que llegan a nuestra vida, que no imaginamos, que no pensamos, para las que no estamos preparados y nos sorprenden. Y la palabra griega para atribulado está hablando de la presión de las circunstancias, ¿no? Aún de la oposición de las personas. Hay una presión sobre nuestra vida y eso es lo que trae la tribulación, ¿no? Viene la tribulación a nosotros. Pero la palabra angustiado, una traducción del griego podría ser acorralado, verse oprimido por la falta de espacio. Alguien que no tiene salida. ¿Sí? Alguien que está acorralado, no tiene salida, no tiene para dónde ir. Entonces, parafraseándolo, podríamos decir que sí sufrimos presiones, presiones de todo tipo, presiones de las circunstancias que nos rodean, del tiempo que nos toca vivir, presiones que nos imponen personas que nos rodean y tienen cierta influencia sobre nuestra vida, pero no es que nosotros no tengamos salida, nosotros no estamos acorralados. Esto es lo que está diciendo Pablo claramente en su original griego, ¿no? Y yo, mientras pensaba en esta imagen, ¿saben en quién pensaba? Pensaba en el profeta Daniel, cuando por sostener su fe fue arrojado a un foso con leones hambrientos.
Y uno podría decir, bueno, listo, ¿no? El mismo rey Darío dijo, chau. Pero hasta Darío, era tal la influencia que Daniel había ejercido que hasta Darío tenía una luz de esperanza de que ese Dios del que Daniel hablaba lo hubiera guardado. Pero Daniel estaba en un foso, no tenía escapatoria, teóricamente, ¿no? Estaba atribulado, pero no estaba angustiado, no estaba acorralado, porque allí, en el lugar de la aflicción, en el lugar donde la tribulación lo alcanzó, Dios estuvo con él. Dios le dio la salida. Dice que Dios envió un ángel que estuvo con él. Y así es en la vida de nosotros. En cada uno de nosotros podemos estar atribulados en todo, pero no debemos permitir que la angustia nos gane. No debemos vernos a nosotros mismos como en una situación sin salida, acorralado, porque no es así, porque la palabra dice que Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay manera de que no haya salida para ninguna situación de nuestra vida. Lo segundo que dice es en apuros, mas no desesperados. Y esto no tanto habla de lo que llega a nosotros, sino de aquellas cosas hacia las que nosotros vamos, ¿no? Por distintas circunstancias hacia donde nos dirigimos, vamos hacia eso. Y la palabra griega que utiliza cuando dice en apuros, está queriendo decir estar perplejo, estar confundido, dudar, no ver el camino, sentirse perdido. Cuando alguien se extravió, no sé si te pasó alguna vez estar en algún lugar que no conocías muy bien y tenías ciertas instrucciones, ¿no? Te dijeron, bueno, cuando llegues al semáforo, doblá a la derecha y te perdiste. Y no sabés si tenías que ir para la derecha, para la izquierda. Yo tengo un amigo que viaja de Remedio de Escalada a Paternal regularmente, una vez por semana, y él experimenta esto semanalmente, ¿no? Está ahí y se perdió y no sabe si tiene que ir para un lado o para el otro. Bueno, esto es la sensación de que la palabra griega quiere transmitir cuando dice estamos en apuro, estamos confundidos, nos sentimos perdidos. Pero la otra palabra griega, desesperado, está completamente relacionada, y cuando dice desesperado es estar completamente perdido, estar sin ninguna posibilidad de encontrar el camino, ¿no? Entonces, haciendo también una paráfrasis acá para poder entender lo que el original que escrito por Pablo nos quiere decir es: vos podés poder tener momentos donde te sientas confundido. Podés tener momentos donde te sientas perdido. Podés tener momentos que no sepas qué hacer y para dónde ir. Pero jamás vas a estar completamente perdido. Jamás vas a estar completamente sin saber qué hacer o para dónde ir. Porque el Espíritu Santo de Dios está con vos y en vos. Fíjate, dice que cuando leemos el libro de Josué, ¿no? Josué, si no recuerdo mal, el capítulo 7. Josué ingresa a Canaán y el primer enorme desafío de fe, era la ciudad amurallada de Jericó. Era la ciudad más fuerte de todo Canaán. Era la más importante. Y Dios, en lugar de ir de menor a mayor, de arrancar con los chiquitos, nos arrancó con el más grandote, ¿no? Bueno, esto alguna vez alguno habrá tenido esa técnica, ¿no? Le digo, le pego al más grandote y después los chiquitos vemos. Pero si le pego al chiquito y me agarra el grandote, me faja. Entonces, Dios, en su infinita sabiduría, lo lleva contra Jericó. Y ahí le da toda una estrategia. Ustedes recordarán ahí esos 7 días rodeando la ciudad. Y finalmente en el 7º día sonaron las trompetas, gritaron y los muros cayeron. Impresionante. ¿Se imagina cómo habrá crecido la fe de estos israelitas? ¿Cómo habrá crecido la fe de Josué? Viendo semejante manifestación del poder de Dios. Viendo que Dios estaba con él.
Y una vez que hicieron bueno, todo lo que tenían que hacer, el paso siguiente era la ciudad de Jai. Era un pueblo pequeño. Y estos estaban ahí todavía celebrando, ¿no? la tremenda victoria que habían alcanzado. Y dijeron, no, ¿para qué vamos a ir todo el ejército? Escuchame una cosa, si hicimos esto con Jericó, Jai es pan comido, mandá 2.000, 3.000. Y dice que este pequeño grupo fue contra la ciudad de Jai, que era un pueblo pequeño, y fueron vencidos y avergonzados, ¿no? Y dice que en ese momento realmente Josué no supo qué hacer. Estaba como perdido, ¿no? Dijo, ¿qué pasó? Pero no estaba completamente perdido, porque Dios le dijo, acá fallaste, ¿por qué no me consultaste? ¿No? Y a veces lo que nos hace sentirnos perdidos, extraviados, confundidos, desorientados, es que no buscamos esa dirección en Dios. Pero es momento de que podamos entender de que en Él tenemos una guía, una dirección siempre, permanentemente. Solo que lo busquemos, solo que busquemos su guía, que busquemos su dirección. ¿Sí? Porque podemos estar en apuros, pero nunca desamparados. Podemos sentirnos perdidos, pero no estar perdidos realmente. Porque Él va a estar con nosotros. Sí, recuerdo una ilustración que escuché en una oportunidad. Dice que había un alpinista, ¿no? Estaba ahí haciendo desarrollando su actividad deportiva, escalando allí las montañas en la cordillera de los Alpes, y dice que en una oportunidad, bueno, le habían recomendado que no subiera porque era tarde, y había un clima complicado, y se anunciaban nevadas fuertes, pero el hombre tenía mucha experiencia y también coraje, como cualquiera que desarrolle esa actividad, y él igual siguió adelante. Y finalmente ocurrió que el atardecer lo alcanzó, la tormenta llegó y él comenzó a descender. Pero dice que se hizo de noche y la tormenta arreció. Y él sentía que se congelaba, ¿no? Y estaba ahí agarrado a la soga. Y él dice que clamó a Dios, ¿no? Dice, Señor. Y Dios le dijo, soltate, soltá la soga. Pero él no se animó. Él no se animó. Y dice que al otro día lo fueron a buscar y lo encontraron congelado, aferrado a su soga a 50 centímetros del suelo. Se sintió desorientado, Dios estaba con él, pero no supo escucharlo, no tuvo la confianza necesaria en Dios. Dios sabía que la solución era soltar esa soga, ¿no? A la que él se aferró. Y a veces, cuando nos sentimos desorientados, nos agarramos y nos aferramos a cosas que conocemos, a cosas que sabemos, a nuestra experiencia, a nuestra personalidad que aguantamos, ¿no? Sobre todo los varones, ¿no? Que ahí somos guapos o nos creemos, ¿no? No. La mejor forma, el mejor camino es depositar nuestra confianza en Él, buscar en Él guía y dirección. Lo tercero que dice es perseguidos, mas no desamparados. ¿No? Cuando sufrimos persecución de cualquier tipo, de cualquier índole, dice, pero no estamos desamparados. Cuando habla de desamparo, está hablando de abandono. Dice, Dios no nos abandona. Yo imagino, por ejemplo, la salida de la mano de Moisés del pueblo de Israel, la salida de Egipto. ¿No? Dios saca, dice la Biblia, que Dios sacó a Israel de Egipto con brazo extendido, con mano poderosa, pero se encontraron con que en un momento la persecución del ejército egipcio los alcanza allí frente al Mar Rojo, ¿no?
y se encontraron sin saber qué hacer. Y estaban perseguidos. Daba la impresión de que ese ejército lo habría de alcanzar y los habría de aniquilar. Pero ellos no estaban desamparados. Dios nunca los había abandonado. Aunque estaban perseguidos por el ejército más poderoso del mundo de aquel momento, dice la palabra de Dios que Dios abrió el Mar Rojo. Abrió el Mar Rojo. Dios nunca los había abandonado. Y después vamos a ver el relato, ¿no? de todo el transcurrir de ese pueblo hasta la tierra prometida, que Dios siempre estuvo con ellos. Nunca los abandonó. Dice que de noche la columna de fuego iluminaba y daba calor en el frío de la noche del desierto, y de día dice que esa columna de nube los acompañaba, guardándolos del sol abrasador. Eso representa esa presencia continua y permanente de Dios con nosotros y en nosotros. Pensaba también nuestros hermanos que han salido a las misiones, y algunos de ellos Dios los ha llevado a destinos, wow, tremendos, ¿no? A países musulmanes donde sabemos bien que a veces son torturados, perseguidos, encerrados o asesinados. Y escuchamos, muchas veces escuchamos sus testimonios y decimos, wow, qué impresionante. Decís, pero qué carácter hay que tener para llevar adelante semejante ministerio. Pero ¿saben qué? Los misioneros resisten en esas circunstancias por dos cosas fundamentales. Una es la palabra que recibieron de parte de Dios, la seguridad que han recibido una palabra de parte de Dios y que están haciendo lo que tienen que hacer en el lugar donde tienen que estar, en el momento que tenían que estar. Pero también ellos pueden resistir porque la presencia de Dios se manifiesta en sus vidas. Porque son hombres y mujeres que pasan tiempo en la presencia de Dios, que le conocen y que le reconocen. ¿No? Porque a veces muchos de nosotros conocemos a Dios, pero no podemos reconocerle en lo cotidiano, no podemos reconocer su mano obrando, no podemos reconocer su amor, su bondad, su espíritu trabajando en nosotros. Pero ellos pueden, no solamente que lo conocen, sino que pueden reconocer su presencia allí operando, fortaleciéndolos, guardándolos. Y a veces hasta acompañándolos en el martirio. Pero ellos no renuncian. ¿Por qué? Porque aunque estén perseguidos, nunca han estado desamparados. Porque ellos pueden experimentar esa presencia de Dios. Y lo único que puede traer desamparo a nuestra vida es perseverar en el pecado. Lo único que produce en un hijo, que podría producir en un hijo de Dios el desamparo, es perseverar en prácticas contrarias a la voluntad de Dios, que vayan en contra de su espíritu, que vayan en contra de su palabra. Eso sí puede producir en nosotros el desamparo, porque la palabra de Dios enseña claramente que el pecado nos separa de Dios. Si estamos practicando el pecado, no hay forma de que el amor de Dios nos alcance. No hay manera, porque produce esa separación. Y por último, lo último que dice es: podemos estar derribados, pero no destruidos. Derribado nos pueden tirar al piso, nos pueden echar, nos pueden lanzar al suelo. Pero esas luchas, ¿no? de judo, de jiu-jitsu, esas prácticas orientales, ¿no? Donde se voltea al oponente, se lo derriba. Entonces dice, pueden derribarnos, podemos estar derribados, podemos estar en la lona, utilizando un término tan nuestro, podemos estar en la lona, pero nunca
nunca habremos de estar destruidos. Nunca habremos de estar destruidos. La palabra es, la palabra griega que utiliza acá Pablo es alguien que tiene su bienestar completamente arruinado, que está completamente destruido. No es simplemente destruido, sino completamente arruinado, destruido por completo, que no tiene forma de restaurarse. Esa es la palabra. Es muy fuerte la palabra ahí en el original. Pero dice que sí nos pueden derribar, sí podemos caer, sí podemos caer. Porque a veces pensamos, bueno, pero cuando somos perseguidos, cuando somos derribados, muchas veces sentimos el desamparo, sentimos que estamos destruidos o que nos están destruyendo, pero nunca es así. Podemos estar derribados, la palabra claramente lo dice, podemos estar derribados, pero no destruidos, no destruidos. Y pensaba en esto de echar abajo de la lona y imposible eludir la imagen del archifamoso Rocky, ¿no? Del inacabable, interminable, eterno Rocky. ¿No? Y esa frase de que la pelea no termina hasta que termina, ¿no? Que hasta que no suena la campana estamos luchando. Y cuántas veces vemos en esas películas épicas que están grabadas en la retina de muchos de nosotros, ese momento donde parece que ya no hay más nada para dar, ¿no? Que está en la lona y le contaron 8, 9 y se levantó y siguió peleando y termina venciendo, ¿no? ¡Wow! Esas historias de Rocky son tremendas, son tremendas. Lo derribaban, ¿no? Como decimos los porteños viejos, cobraba, ¿no? Le tocaba cobrar a veces porque peleaba con algunos que eran más fuertes y más hábiles que él. Pero ahí había un corazón diferente, ¿no? Así como en vos y como en mí, como hijos de Dios, hay un corazón diferente, un corazón que conoce al Señor, un corazón que sabe que nunca está desamparado por Dios, que Dios sostiene su vida. Y sabés que en la Segunda Guerra Mundial hubo un momento donde el ejército aliado retoma el control de Europa y avanza sobre Alemania. Bueno, y finalmente Hitler, allí por 1945, termina rindiéndose ante los aliados. Hitler se rinde, pero sabés que Alemania tenía un aliado que era Japón, y Japón estaba librando muchas batallas en el Océano Pacífico contra las fuerzas aliadas. Y después de que Hitler, el líder del eje, se rinde, es como que ellos no se enteraron y siguieron combatiendo. La guerra, escuchen, la guerra había terminado. La guerra había terminado, pero ellos seguían combatiendo, increíblemente. Y de la misma manera hoy, la victoria para nosotros está asegurada. La victoria está asegurada. Pero las huestes de Satanás, el que ya fue vencido en la cruz, siguen librando batallas. Y en esas batallas muchas veces somos derribados, pero nunca, jamás seremos destruidos. Así que esta es la palabra que quería compartir con ustedes. Sigue diciendo Pablo, termina con la frase, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestro cuerpo. Hermoso. Amados, para todos aquellos que les espera una corona, yo quiero decirles, primero hay una cruz. Primero para Jesús, antes que la corona estuvo la cruz. Y así también para nosotros, aquellos que le amamos, que anhelamos alcanzar esa estatura, que anhelamos seguirle, servirle, del mismo modo pasa esto con nuestras vidas, ¿no? Vamos a estar
como dice ahí, atribulados, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, mostrando por cada lugar la muerte del Señor, para que la vida del Señor se manifieste en nosotros. Que Dios te siga bendiciendo y nos vemos prontito ahí en 15 días, volvemos a compartir palabra de Dios por acá. Que Dios te siga bendiciendo.